por unos minutos más esta noche. Amén. Y doy honor una vez más al misionero Perdue y su querida esposa. También damos honor al misionero Wedry y su esposa. Que Dios los bendiga a ellos ricamente. Gracias al hermano Joner, que me ha estado llevando y trayendo del hotel todos los días. Amén. Y a los pastores que me han acompañado, que Dios los bendiga ricamente. Creo que tengo un mensaje para la iglesia esta noche, y yo lo considero como un mensaje profético para esta hora, para este momento. Amén. Y quiero que todos pongamos y demos la atención necesaria a la palabra de Dios. Quiero ir al libro de Mateo capítulo 20, libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 20. Voy a leer los primeros 10 versículos de la palabra de Dios. ¿Están listos todos? Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 20, versículos 1 al 10. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Verso 3: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, todos digan hora undécima. Una vez más, hora undécima. A la hora undécima halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Quiero predicar en esta noche, y quiero que usted dé la atención debida a la palabra de Dios bajo el tema: la visitación de la hora undécima. La visitación divina a la hora undécima. Todo el mundo levante la mano en este auditorio. Diga: Señor, prepara mi mente y mi corazón para recibir tu simiente divina, tu palabra, esta semilla, estos espormos divinos, Señor, que caiga en nuestros corazones, que caiga en buena tierra, Señor, y que pueda producir esta palabra frutos al 100%, Señor. Toma mi mente, pon pensamientos en ella. Toma mis labios, pon palabras en ellos, Señor. Háblanos en esta hora, Dios mío. Un mensaje para este momento, para esta iglesia, aquí en esta nación, Señor. Aleluya, queremos oír tu voz en este lugar. Y toda la honra y toda la gloria son exclusivamente para ti, Señor Jesús. Antes de sentarse, denle la mejor alabanza que usted le pueda dar a nuestro Dios en este lugar, con sus manos y con sus labios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Los que pueden sentarse, tomen su asiento. A pesar de que nuestro Dios no se haya sujeto ni es afectado por el tiempo, como somos afectados nosotros los seres mortales. Sin embargo, nuestro Dios, para llevar a cabo su plan soberano de redención y tratar con el hombre, Él se sujetó, o Él sujetó su plan
al tiempo y al espacio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos expande un poquito nuestro conocimiento acerca de eso cuando él dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en ese momento, en ese día, a esa hora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue a ese momento preciso, fue en ese día preciso. Es como que si Dios tuviese un reloj y un calendario en la pared de su oficina celestial, y en ese reloj, en ese calendario, se hayan marcados diferentes tiempos en que Él ha visitado al hombre y a su iglesia para propósitos específicos. Y en esta parábola que hemos leído nosotros en esta noche, podemos ver este concepto muy claro, cómo el Señor visitó su viña en ciertos tiempos específicos. En esta parábola hay dos importantes componentes que son la clave para la comprensión correcta y para la interpretación correcta de ella. El primer componente es el padre de familia y el segundo componente es la viña. El padre de familia, quien es el dueño de la viña, se halla representando al nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y la viña en sí se halla representando a su iglesia. En Juan capítulo 15, en el verso 1, el Señor dijo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de la iglesia. El apóstol Pedro dice que Él la compró no con oro ni con plata, sino con su preciosísima sangre. Y el punto relevante de esta parábola consiste en el hecho de que este padre de familia visita su viña, o en este caso la iglesia, en 4 ocasiones o tiempos específicos. Porque si usted notó en la escritura, los tiempos específicos se hallan representados por las diferentes horas. El Señor dice: yo voy a visitar mi viña o mi iglesia a la hora tercera. Yo voy a visitar mi viña o mi iglesia a la hora sexta. Yo voy a visitar mi viña o mi iglesia a la hora novena. Y finalmente dice: voy a visitar mi viña o mi iglesia a la hora 11ª. Note, quiero que ponga atención a esto, porque si usted nota, la ecuación matemática se halla fuera de secuencia. Él dice: voy a visitar mi viña o mi iglesia a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena. Y para mantener la secuencia debería de decir: y a la hora 12ª. Pero no dice eso. El Señor dice: voy a visitar mi viña a la hora 11ª. En ese reloj que nuestro Dios posee, en ese calendario que nuestro Dios posee allá en su oficina en los cielos, hablando en un lenguaje paradójico, se hayan marcados estos tiempos, estas horas específicas, que para nosotros representan tiempos o dispensaciones en las que Dios ha escogido visitar su viña o su iglesia, su pueblo, de una manera especial y con propósitos diferentes. ¿Y sabía usted en esta noche que nosotros somos parte de esa viña, de esa iglesia de la hora 11ª? Y le voy a comprobar bíblicamente que nos hallamos viviendo hoy, en este día, en este momento, en un tiempo profético. Usted debería de estar feliz en este lugar, diciendo: gracias, Señor, que soy parte de tu viña, que soy parte de tu iglesia en este tiempo profético. Y escuche, el Señor dice: la primera vez que voy a visitar mi viña o la iglesia va a ser a la hora tercera del día. Esta visitación ya sucedió, porque en Hechos capítulo 2, en el verso 15, nos deja saber que en el día de Pentecostés
cuando Pedro se puso en pie con los 11, con el fin de explicar a la multitud que los 120 que se hallaban congregados en ese legendario aposento alto en Jerusalén no se hallaban ebrios o no se hallaban borrachos, no se hallaban bajo la influencia de algún tipo de licor. Pedro les dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor dice: voy a visitar mi viña, voy a visitar mi iglesia a la hora tercera del día. Y hermanos, el Señor visitó por primera vez a su iglesia, a su viña, a la hora tercera del día. Se nos dice el capítulo 2 que cuando Dios visitó su iglesia, su viña, fue a esa hora específica, puesto que es la hora tercera del día. Esa hora fue profetizada por los profetas de antaño, siglos antes de que esta visitación divina aconteciera. Joel fue uno de ellos, pero no fue el único que profetizó acerca de esto, porque inclusive Moisés, quien desempeñó esta función aún de profeta 1000 años antes, dijo algo poderoso que podemos conectarlo con esta visitación. Él dice en Números capítulo 11, en el verso 25, cuando Dios le dio órdenes, le dice: quiero que tomes 70 hombres, los lleves contigo a la puerta del tabernáculo, y yo voy a descender en mi nube, que es tipo del Espíritu Santo, y voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en esos 70 hombres, y esos 70 hombres van a comenzar a profetizar. Y dice la Biblia que no cesaron de profetizar. Y más adelante, en los versos 26 al 28, continúa diciendo que el Espíritu también cayó sobre otros que estaban en el campamento. En los nombres de ellos eran Meldad y Eldad. Y dice que comenzaron a profetizar igual que Moisés. Y cuando la gente los miró, vinieron a decirle: Moisés, 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 hay otros que también están profetizando igual que tú y los 70. ¿Por qué no los impides? Y fue allí que Moisés entró en esa cápsula del tiempo y miró lo que iba a acontecer en los futuros tiempos. Y él dice: ojalá que Jehová pusiera su espíritu sobre todo el pueblo, para que todo el pueblo profetice. Yo creo que Dios quiere hacer aquí eso esta noche, en este lugar. Oh, denle un fuerte aplauso al Señor y alguien grite aleluya. En otras palabras, ojalá, dice Moisés, que Dios llenara con su espíritu a todo el pueblo. Y es la voluntad de Dios en esta noche. Si usted llegó a este servicio, a esta convención, y aún no ha sido sellado con el don glorioso del Espíritu Santo, no se vaya a ir a casa sin ese sello en su vida, porque es la voluntad de Dios que todo este pueblo profetice, hable en otras lenguas según el Espíritu le da que hable. Luego fue Isaías, en Isaías 28:11, el profeta mesiánico inspirado por el Espíritu Santo 800 años antes. Él nos realza con lujos de detalles lo que iba a acontecer en la visitación de la tercera hora. Y él dice: porque en lengua de tartamudo y en lengua extraña voy a hablar a mi pueblo. 800 años antes de la primera caída del Espíritu Santo sobre los 120 congregados en Jerusalén, Isaías profetizó diciendo: en lengua de tartamudo y en lengua extraña Dios va a hablar a su pueblo. Y él concluyó diciendo en el verso 12: al cual él dijo:
este es el verdadero reposo. Cuando somos sellados con el poder del Espíritu Santo, entramos en el verdadero reposo, en el verdadero descanso. El Señor dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojalá que aquí en este lugar nadie se vaya a casa sin recibir el sello del don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre estos hombres de Dios, pero venía para capacitarlos para misiones que específicamente Dios les había encomendado. Pero una vez que venían sobre ellos y cumplían con la misión, el Espíritu Santo abandonaba sus vidas. Ahora, gracias al Señor, que el Espíritu de Dios ya no viene y se va, sino que viene y se queda. Oh sí, eso es lo que dijo el Señor en Juan capítulo 7, durante la fiesta de los tabernáculos, después de que el pueblo judío había ayunado y no habían comido ni bebido ningún tipo de líquidos por días. El sacerdote, según el rito religioso, tomaba un cántaro de agua y lo derramaba frente al pueblo, que a esas alturas tenían sus labios partidos y sus lenguas disecadas, porque no habían bebido agua por días. Y el sacerdote tomaba ese cántaro de agua y lo derramaba frente al pueblo en la tierra árida de Jerusalén. Y en medio de esa celebración, el Señor Jesús levantó su voz diciendo en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero llegó el día. El Señor dice: voy a visitar mi viña, voy a visitar mi iglesia a la hora tercera del día. Y el Señor Jesucristo fue crucificado, su cuerpo fue depositado en una tumba. Ahí permaneció por ese lapso de tiempo de 3 días. Alguien dijo en una ocasión: ¿por qué el Señor Jesús no tenía su propia tumba? Déjeme decirle: ¿para qué va a comprar una tumba si solo la iba a usar por 3 días? Él murió, Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Él no se quedó en esa tumba. Él se levantó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos con pruebas indubitables. Y después de haber pasado 40 días enseñándoles a ellos los misterios del reino de Dios, Él fue arrebatado a los cielos. Y 10 días después, mientras 120 se hallaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén, el Señor Jesús miró el reloj divino en su oficina, miró el calendario y creo yo que inmediatamente les dijo a sus ángeles: ¿saben qué? Esta es la hora tercera del día. Ha llegado el momento. Voy a visitar a mi pueblo, voy a visitar a mi viña. Y a la hora tercera del día, Él abrió los cielos y derramó de su Espíritu sobre todos aquellos que estaban reunidos en ese lugar. ¿Cuántos dan gloria al Señor por el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo, esta es promesa para nosotros y para nuestros hijos y para cuantos el Señor Jesucristo os llamare. Esto es para usted y la evidencia es hablar en otras lenguas. Así es que en esta noche, no importa lo que otros digan, no importa los que otros prediquen, esta promesa es para usted. Ojalá, dice Moisés, que todo el pueblo llegue el día, dice, que todos en el campamento comiencen a hablar en otras lenguas. Ese día nos ha alcanzado a nosotros. Y el Señor dice: voy a visitar mi viña, voy a visitar mi iglesia a la hora tercera. Luego Él dice: voy a visitarla por segunda vez, y esta vez la voy a visitar a la hora sexta. La segunda visitación, dice Él, a mi viña, a la iglesia, es a la hora
sexta. Y en Juan capítulo 4, el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana que había venido a sacar agua del pozo. Dice Juan 4:6 que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como todo el mundo diga, la hora sexta. Grite, la hora sexta. El Señor dice, voy a visitar mi viña, voy a visitar mi pueblo en ciertas horas estratégicas y específicas. La primera vez va a ser a la hora tercera del día, y en esa hora yo voy a derramar de mi espíritu sobre todo aquel que tiene hambre y sed de mí. Y el Señor llenó a esos 120, y más tarde 3000 se convirtieron al Señor adicionalmente. Y Él dice, luego voy a visitar por segunda vez mi viña, y va a ser a la hora sexta. Y a la hora sexta el Señor estaba cansado de la caminata y fue a un pozo, al pozo de Jacob, y se sentó allí. Dice la Biblia que era como la hora sexta. A la hora sexta el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer no de muy buena reputación, de trasfondo, de linaje samaritano. Y cuando el Señor empezó a conversar con ella, la primera cosa que le dijo es, dame de beber. Y ella inmediatamente lo miró que era judío, comenzó a sacar a relucir sus diferencias raciales entre judíos y samaritanos. Finalmente el Señor como que le corta la conversación, y después de haberle dicho que el agua del Espíritu era la única agua que iba a mitigar la sed que había en ella, Él le preguntó, ¿tienes marido? Y ella le dijo, no, no tengo marido. Y fue allí que el Señor la felicitó y le dice, te felicito, mujer, por haber dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Pero cuando se apareció el número 7, las cosas cambiaron, hermanos. Y la reacción de ella fue, Señor, tú eres profeta. Y ella inmediatamente cambió el hilo de la conversación y comenzó a hablarle de la adoración, comenzó a hablarle de la alabanza. Y ella le dijo en Juan 11:20, Señor, nuestros profetas adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y fue allí que el Señor le trajo esta revelación, que es la revelación de la hora sexta. Creedme, le dice el Señor, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Alguien dele un tiempo de adoración al Señor. Oh sí, la primera visitación fue la caída del Espíritu Santo a la tercera hora. La segunda visitación fue a la sexta hora en el pozo de Jacob, cuando el Señor nos trajo la revelación de la verdadera adoración y alabanza. Hechos 15:16, la profecía de Amós es recitada una vez más por el doctor Lucas y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. Y creo que esta revelación es clave para ganar nuestras ciudades para la gloria de nuestro Dios, porque fue después de que el Señor le dio la revelación de la verdadera adoración que Él se identificó con ella como el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ella salió de ese lugar como una evangelista sin itinerario y salió a predicar este evangelio. He conocido a alguien, he conocido a alguien, he conocido a alguien, es un profeta, es el Mesías. Y toda Samaria vino a escuchar la palabra de Dios. Yo creo que si en esta convención recibimos esta revelación de la sexta hora, no solamente vamos a hacer esto por hacerlo, ni esto por hacerlo, sino que va a haber una conexión con el Espíritu, porque el Señor anda buscando en esta hora verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está allá arriba, Él está allá arriba, Él está en el segundo anillo, Él está aquí abajo, Él está en esta plataforma allá atrás. Anda buscando a alguien que me adore
en espíritu y en verdad. Alguien que no solamente me alabe por costumbre o de una forma rutinaria o una forma robótica o mecánica, sino que hay un hombre, hay una mujer, hay un pastor, hay un líder, hay una esposa de pastor, haya hijos de pastores que digan: he venido con una hambre, he venido con una sed y yo quiero tocar el trono de Dios. Y la manera de tocar el trono de Dios es a través de la adoración y la alabanza a Él. Porque no toma un momento y le da una adoración y alabanza en espíritu y en verdad. Oh, alguien diga aleluya. Yo tengo hambre. Él anda buscando alguien que no vino a la convención simplemente por paseo, o simplemente por mirar a un amigo, o simplemente por estar aquí, sino que alguien vino diciendo: yo voy a adorar a Dios aunque nadie adore, yo voy a alabar a Dios aunque nadie alabe, yo quiero mirar la gloria de Dios, yo necesito un milagro, yo tengo hambre de avivamiento, yo tengo hambre de crecimiento, yo quiero ser como la mujer samaritana. Ábranme paso, ábranme paso, ábranme paso. La visitación de la sexta hora, la primera de la tercera hora, dice: voy a visitar mi viña a la tercera hora. Y el Señor visitó la viña. Tercera hora, el Espíritu Santo cayó. A la sexta hora vino la revelación de la verdadera adoración y alabanza. Y en el tabernáculo de David dice el Señor: yo lo voy a reedificar en los últimos días. Y me agrada. Y el presidente me acaba de decir hace unos instantes: el gobierno nos está parando, no quiere dejarnos pasar y expresar nuestra alabanza a Dios. Cuando allá afuera hay conciertos del mundo y los dejan hacer horrores, los dejan hacer todo tipo de cosas. Pero quiero decirles en esta noche un secreto: no hay diablo en el infierno, mucho menos poder político que pueda parar a la iglesia. Ahí donde usted está, diga: Señor, aquí hay un adorador, aquí hay un adorador. Yo voy a saltar, yo voy a levantar mis manos, yo voy a gritar. Alguien grite aleluya. El Señor dice: en los últimos días, estos son los últimos días, yo voy a reedificar el tabernáculo de David que está caído. El tabernáculo de David es el tabernáculo de adoración y alabanza al Dios de los cielos. Habían 4,000 cantores y músicos en el tabernáculo de David, donde adoraban a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie estaba cruzado de brazos, nadie estaba cruzado de pies, nadie estaba cómodo sentado ahí. Todo el mundo estaba alabando, todo el mundo estaba glorificando. No necesitaban un micrófono, no necesitaban tocar un instrumento, porque nosotros tenemos instrumentos. Nuestras manos son instrumentos, nuestros pies son instrumentos, todo nuestro ser es un instrumento. Aleluya. Y cuando usted viene a la casa de Dios un día domingo, sea que en su iglesia hayan 10 miembros, o sea que esté en medio de 10,000, 12,000 personas, no importa, el número no hace la diferencia. El Señor dice: donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Si me alaban, si me adoran en mi nombre. Y como dice el canto que usualmente usamos cantar, hoy puedo cantar con libertad, hoy puedo saltar con libertad, porque yo soy hijo de Dios. Ahora, espérenme un momentito. Yo sé que queremos alabar a Dios, pero esto no es la mitad de mi mensaje. Si paro mi mensaje allí, nos quedamos en ayunas. Pero sí tengo que decir algo antes de pasar a la tercera visitación. Que hay
Diga conmigo, hay 9. Hay 9 expresiones de adoración y alabanza al Dios de los cielos en las Escrituras. 3 de las 9 se hallan conectados con la boca. Dios nos dio 7 orificios en nuestra cabeza. Nos dio 2 ojos. ¿Cuántos están felices con sus 2 ojos? Si nos falta uno, podemos sobrevivir con un ojo, pero yo prefiero 2. El Señor nos dio 2 fosas nasales, y cuando tenemos un resfrío se nos tapa una. Prefiero respirar con 2, pero sobrevivimos con una. Y el Señor nos dio 2 oídos. Podemos sobrevivir con uno, pero yo prefiero 2 porque nos dan equilibrio al cuerpo. Hasta ahora no he escuchado a nadie decir: yo no sé por qué Dios no me dio 2 bocas. Casualmente para muchos una es demasiado, porque la usan incorrectamente. Este 7º orificio que Dios puso, esta cavidad que Dios puso en la cabeza humana, no solamente la puso para ingerir alimentos, esa es una función. O tampoco lo puso solamente para hablar del prójimo, esa no es una función. Pero la segunda función es para que usted abra esa boca y le dé la gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Abra su boca y cante a Dios. Las otras 3 no tengo tiempo de hablarlas. Todavía no estoy ni a la mitad. Cuando yo les dé la orden, vamos a alabar a Dios. Las otras 3 son con las manos. Hay que levantar manos limpias al Señor. Pueblos todos, batid las manos allá arriba. Él adiestra mis manos para la batalla. Cuando usted aplaude, sus manos son dos armas espirituales poderosas. Cuando usted aplaude a Dios, cuando usted danza a Dios, son armas espirituales poderosas. La Biblia dice que hay que alabar a Dios en su santuario. Hay que alabarle al son de bocina. Hay que alabarle con trompetas. Hay que alabarle con arpas. Hay que alabarle con címbalos resonantes. Y luego termina diciendo: todo lo que respire, alabe al Señor. Se está respirando una alabanza, una adoración sincera y genuina. Levantas. Quiero profetizar a algún pastor en esta plataforma, algún líder de la iglesia. Cuando Josafat estaba en guerra, sus caballos estaban muriendo de sed, sus soldados estaban muriendo de sed. Él acudió al profeta Eliseo. Cuando llegó allí, le dice: profeta, mis animales están muriendo de sed, mis hombres guerreros están muriendo de sed. Hay un pueblo enemigo que quiere destruirnos. ¿Qué puedes hacer? Ora, pide a Dios, necesito dirección. ¿Sabe lo que dijo Eliseo? Traedme un músico, traedme un adorador, traedme un tañedor, alguien que sepa tocar a Dios en la alabanza y la adoración. Alguien que esté conectado en el Espíritu, alguien que tenga la unción de Dios, alguien que cuando toque los instrumentos o cuando jale la cuerda de la guitarra salga con unción, salga con poder. Alguien que pueda vencer con autoridad y unción de Dios. Traedme un tañedor. Y la Biblia dice que cuando el tañedor vino y comenzó a adorar y a alabar a Dios, el Espíritu del Señor vino sobre el profeta Eliseo.
y le dio una palabra profética que es para todos nosotros aquí esta noche. Él le dice: Josafat, así dice el Señor, no vas a ver ni viento ni lluvia, pero el valle se va a llenar de agua y beberéis vosotros y tus animales, y Dios te dará la victoria sobre tus enemigos. En esta noche yo declaro: Dios no necesita lluvias para hacer llover. Él no necesita hacer viento para traer lluvia. Yo declaro: el Señor va a llenar vuestros valles. Oh. Por eso, pastores, cuando estén pasando por crisis o cuando estén en el pináculo de la victoria, no importa. Le conté al presidente el miércoles, llegué a Miami y venir acá. La secretaria de mi iglesia dice: pastor, malas noticias. Uno de nuestros miembros me dijo el nombre de él. Hermano Francisco Matos fue encontrado muerto en su camioneta de trabajo esta mañana. La hermana Ruth, su esposa, los hijos, toda la iglesia está destrozada emocionalmente. ¿Qué puedo hacer? Le comencé a dar instrucciones, como que me quería regresar, porque realmente no he podido ni dormir, para serles honestos, pensando en la familia, pensando en el dolor. Pero me acordé de lo que voy a predicar en esta noche. El Señor le dice al pueblo de Israel: cuando vengas a mi tabernáculo, el primer día de la semana, el día de celebración, el día domingo, vas a tomar en una mano una rama de palma, y en la otra vas a tomar, voy a romper una de vamos a hacer que este es un sauce. El sauce es el árbol llorón. La palma representa victoria. El sauce tiene las ramas caídas, que representa que el árbol está triste. Representa, mejor dicho, para nosotros esos tiempos difíciles. Y el Señor le dice al pueblo de Israel: cuando vengas el primer día de la semana a mi tabernáculo a celebrarme, quiero que todo mundo entre con una palma en una mano y un sauce en la otra. En otras palabras dice: hey, tal vez estás pasando por una crisis difícil, tal vez estás confrontando una enfermedad o un problema. Trae el sauce en una mano, pero en la otra trae la rama de victoria, porque si me alabas, yo te voy a dar la victoria. Alguien aquí diga: Dios me va a dar la victoria. El Señor le va a dar la victoria a alguien en esta casa. Alguien va a dar la victoria en este lugar. Tómese la rama de sauce, levante a Dios todo el mundo. La visitación, voy a terminar. La visitación de la tercera hora fue la visitación de la caída del Espíritu Santo. El Señor dice: voy a visitar mi viña. A la sexta hora fue la revelación de la adoración y la alabanza genuina al Dios de los cielos. Por favor, no paren de alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestros músicos tienen que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Nuestros miembros tienen que aprender. Nosotros tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Usted no necesita la ayuda de ningún sonido externo para estimularle alabanza y adoración. Aquí adentro debe de haber agradecimiento, y ese es vuestro estúpido. Gracias, 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 gracias por todo lo que has hecho, Señor Jesucristo. Luego él dice: voy a visitar mi iglesia a la hora novena. Y Hechos, porque las visitaciones sucedieron a la viña en la primera parte de la iglesia, ya sucedieron. Y en Hechos capítulo 3, en el verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hay otra revelación que necesitamos.
Es la visitación de la hora novena, la revelación de la oración. Hermanos, no puedo hacer tanto énfasis en la importancia de orar. Orar sin cesar, orar hasta tocar el trono de Dios, orar hasta que algo pase. El hermano Burnett me dijo que el Señor le dijo cuando vino a predicar algo aquí y tenía problemas en la iglesia, que el Señor le habló y dice: si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, orare y clamare, yo le oiré desde los cielos. Voy a perdonar sus pecados y voy a sanar sus tierras. Señor, sana nuestra tierra. Vamos a clamar por Colombia. Vamos a clamar por cada estado, por cada departamento, por cada ciudad, por cada comarca. Vamos a clamar en oración. Y la oración, ya voy a terminar. La oración produce lo sobrenatural, porque a la hora novena el Señor dice: ¿cuántos se acuerdan lo que leímos? Voy a visitar mi viña a la tercera, a la sexta y a la novena. Pedro y Juan subían a la hora novena, la de la oración. Y había un paralítico que estaba sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa. Cuando llegaron ahí, él extendió la mano pidiendo una limosna. Ellos inmediatamente le dijeron: ¿sabes qué? Oro y plata no tengo, pero sí tengo algo que te puedo dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre paralítico se levantó. En este instante, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. No importa cómo llegaste, levántate. Te han hecho daño, levántate. Te han herido, levántate. Te han hablado mal de ti, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que sus tobillos se le enderezaron. Él se levantó, sus tobillos se enderezaron y entró saltando, entró alabando, entró glorificando en el templo, dando gracias al Señor. Hermanos, la visitación de la hora novena es la visitación de la revelación, de una profundización en oración. Necesitamos orar. Cuando el pueblo ora, países son conmovidos. Cuando el pueblo ora, familias son conmovidas. Cuando el pueblo ora, congregaciones son conmovidas y dan a luz lo sobrenatural. Prodigios, maravillas y milagros Dios va a hacer en la iglesia. El diablo tiene más temor a una dama como usted. Levante la mano. El diablo tiene temor a mujeres como usted, que tal vez pesan 50 libras con la ropa mojada y llena de bananas. Que un hombre grande que no sabe orar, y usted que sabe orar. El diablo teme a mujeres como usted. Y déjeme darles un secreto a todos los jóvenes que aspiran al ministerio y la predicación: no busquen el púlpito, busquen el cuarto de oración. Dijo el evangelista Billy Cole: jóvenes que buscan púlpito y no buscan ganar almas, se van a acostumbrar a buscar púlpito. Hay que aprender a buscar almas. Hay que aprender a clamar a Dios en oración, porque el Padre que nos mira en secreto eventualmente nos va a sacar en público. Aquí está el pastor Johnny Burnett. Cuando yo iba a predicar en Houston, Texas, era un jovencito como muchos que miro aquí. No tenía ministerio,
era solamente un líder. Cuando el pastor Limones llegaba, él se acercaba: ¿qué puedo hacer por usted, pastor? Era el primero en el templo. Cuando yo llegaba a predicar, estaba ahí número uno en el templo orando, y me miraba a mí, se me acercaba: necesita agua, pastor Limones. ¿Qué necesita? Era un muchacho nada más, y ahora está compartiendo la plataforma conmigo aquí en la convención de Colombia. Pero él no empezó así. Él empezó en la iglesia como un joven líder, que cuando yo llegaba ya estaba en el templo orando, ya estaba en el altar orando, ya estaba diciendo: ¿qué puedo hacer para servir? ¿Qué puedo hacer para servir? Hay alguien que busca ministerio. Todo se empieza en el altar de Dios. Todo se empieza en el altar. Lleguen temprano a orar, lleguen temprano a servir. Esa es la revelación de la hora novena. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. Yo voy a visitar mi viña a la tercera hora, a la sexta y a la novena. ¿Cuántos quieren ver prodigios, maravillas y milagros en nuestro medio? Yo estoy ansioso, Señor. Yo quiero ver prodigios, maravillas y milagros. En los años 60, cuando me estaba creciendo bajo la tutela, el pastorado de mi padre, en ese tiempo no había Facebook, en ese tiempo no había tecnología que tenemos hoy. Cuando había milagros todo el tiempo, paralíticos caminaban todo el tiempo. Y había una niña que la acabo de visitar ahora que estuve en mi país, Ecuador, visitando, y prediqué, pregunté a la multitud: ¿se encuentra aquí Margot Barba? Y allá al final, como en el segundo anillo, se levantó ella y dijo: aquí estoy. Y era Margot Barba, una niña que se creció conmigo en la escuela dominical, pero nació con una especie de múltiple esclerosis, una enfermedad de los músculos y los huesos. Nació toda entumida y se creció con nosotros hasta los 6 años. Yo me acuerdo que mi padre, todos los cultos, los domingos, los diáconos bajaban y oraban, y nada sucedía, hasta que un domingo en la mañana mi papá estaba predicando: queremos ver milagros. Había salido de 6 días de ayuno y oración, y me acuerdo que dijo: ¡ay, diáconos, todos vamos a ir a ungir con aceite a Margot! Vamos a creer que Dios la va a levantar de esa silla. Tenía 6, 7 años de edad, somos de la misma edad. Y yo me acuerdo que fueron y oraron, y al instante nada sucedió. Pero como una hora después, la mamá llamó y dice a la casa y dice: pastor, algo está pasando en los huesos de Margot, se está enderezando. Cuando comenzó poco a poco a caminar, hoy día tiene mi edad, está en la iglesia, es graduada de la universidad, es maestra de escuela dominical. Que estoy tratando de decir: esta es la hora de milagros, de prodigios y de maravillas. Hay que orar sin cesar. Quiero que diga conmigo todos en alta voz: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para las siglas. Lo que Él hizo ayer lo hace hoy todavía, y lo que hace hoy lo va a hacer mañana. Él no es el gran yo era, Él tampoco es el gran seré. Él es el gran yo soy. Él es hoy lo que siempre ha sido, y Él será mañana lo que siempre fue. Él no cambia. Su nombre es Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? El Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, déjeme concluir esto. El Señor visitó su viña a la tercera hora, abrió los cielos, derramó de su espíritu sobre toda carne. El Señor dice: voy a visitar mi viña
a la sexta hora. Y a la sexta hora el Señor se sentó en el pozo de Jacob y comenzó a darnos la revelación de la verdadera adoración y alabanza. Él dice: no es aquí, no es allá, no depende de esto, no depende del otro. Mi alabanza y adoración no es circunstancial, pero va a llegar el día que va a haber un pueblo que me va a adorar en espíritu y en verdad. Y nos dio esa revelación de una alabanza y adoración genuina, profunda, real, que no necesita estímulos externos, que no es circunstancial, que está basada en amor y agradecimiento a aquel que lo pagó todo por nosotros. Y luego él dice: voy a visitar mi iglesia a la 9ª hora. Y en esa 9ª hora Pedro y Juan subían la hora de la oración, y hubo prodigios. Casualmente es el primer milagro de la iglesia. Es la revelación de oración que produce prodigios, maravillas y milagros. Luego, como que esta parábola sufre una transición, como que se hace fuera de la ecuación matemática. La tercera, la sexta, la 9ª, y debería de ser la 12ª hora. Pero el Señor dice: no, yo no voy a visitar mi iglesia a la 12ª hora, sino a la 11ª hora. Y yo le pregunté al Señor en ese día, hace unos meses atrás, a principios del año, cuando el Señor me habló acerca de esto, en los 21 días de ayuno y oración que tuvimos en nuestra iglesia. Y en ese tiempo de ayuno le hice la pregunta: Señor, ¿por qué no vas a visitar tu iglesia a la hora 12ª? Porque estas son las palabras que Él me dijo. Dice: di a la iglesia que yo estoy pastoreando, ya que estoy aquí, se los digo a ustedes. Di a mi iglesia el día domingo cuando te pares, que yo ya no voy a visitar la iglesia a la hora 12ª, porque mi iglesia ya va a estar conmigo en las bodas del Cordero. Mi iglesia ya va a estar conmigo en las bodas del Cordero. Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, dice en el verso 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, a la hora 12ª, la iglesia ya va a estar en los cielos, en las bodas del Cordero. Esta es la iglesia de la hora 11ª. Estamos al borde, líderes, pastores, familias colombianas. Estamos al borde del avivamiento más grande en la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y usted me dirá: ¿por qué? Porque los trabajadores lo dijeron cuando vinieron a recibir el pago, cuando vinieron a recibir el precio por el trabajo que habían hecho. Dice que vinieron empezando desde abajo hacia arriba, y vinieron los que solamente habían ido a la hora 11ª, y todos los de la sexta y la tercera, la 9ª, sexta y tercera, dice que todos recibieron el mismo pago. ¿Qué significa esto? Escuche, el Señor me dijo esto: di a la iglesia que esta es mi visitación de la hora 11ª, y todo lo que la iglesia, todas mis visitaciones que he hecho a la iglesia en diferentes tiempos, la iglesia de la hora 11ª va a recibir todas en un solo paquete. En otras palabras, vamos a tener Espíritu Santo. En otras palabras, vamos a tener avivamiento de adoración y alabanza. En otras palabras, vamos a tener prodigios, maravillas y milagros a la hora 11ª. Colombia, Iglesia Pentecostés Unida Internacional, prepárate para el avivamiento más grande. Oh, alguien diga: yo lo deseo, yo lo quiero en esta hora. Hermanos, somos la iglesia de la hora 11ª.
No podemos irnos a casa después de esta gran convención, después de haber oído al pastor Andrade, al pastor Baena, al pastor Burnett, al presidente, a estos pastores. No podemos ir a casa y acostarnos a dormir. No, esta es la iglesia de la hora undécima. Tenemos avivamiento, tenemos Espíritu Santo, tenemos sanidades, prodigios, maravillas y milagros. Esta es nuestra hora. La iglesia de la hora undécima no es una iglesia muerta, no es una iglesia religiosa, ni es una iglesia mundana. La iglesia de la hora undécima es una iglesia santa, es una iglesia pura, es una iglesia que está quemando al rojo vivo con el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que está ganando almas, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que se está multiplicando, es una iglesia que ora, es una iglesia que ayuna, y es una iglesia que sabe alabar a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Allá arriba el Espíritu va a caer. Eso que va a suceder aquí en esta noche, vamos a tener la experiencia de la hora undécima, donde todo el derramamiento del Espíritu Santo, la revelación de adoración y alabanza genuina, la revelación de la oración que produce lo sobrenatural, todo junto va a caer sobre nosotros esta noche. Y ustedes, pastores, el día domingo, cuando se paren detrás de un escritorio sagrado como este, abran su boca con la unción de Dios, declare ese nombre. Paralíticos se van a levantar, cánceres se van a sacar, alcohólicos, drogadictos van a ser liberados, pandilleros van a ser liberados. Va a haber una explosión del Espíritu Santo como nunca antes lo ha habido. Antes dice que Pablo y Silas estaban adorando, no a la medianoche, casi a la medianoche, cerca de la medianoche, porque antesitos de la medianoche, a la hora undécima, la trompeta va a sonar. Ojalá que ustedes estén listos. ¿Cuántos están listos? Porque en un abrir y cerrar de ojos no va a tener tiempo ni decir perdóname, Señor. No hay tiempo ya. Cuando esa trompeta suene, los que están quemando al rojo vivo con el Espíritu Santo, los que están viviendo pía y santamente, los que están esperando la venida del Señor, cuando la trompeta suene, vamos a ser arrebatados de esta tierra como una piedra lanzada por una catapulta. Vamos a salir a los aires y así nos vamos a encontrar con el Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Pero mientras Él viene, hoy es vuestro día. Esta es vuestra hora. Este es el momento. La iglesia, no tengo ya tiempo de hablarles de la iglesia, pero la iglesia debe de estar ataviada, preparada. La iglesia de la hora undécima no tiene tiempos de coquetear, no tiene tiempo de coquetear con el mundo, no hay tiempo de coquetear con el pecado. Esta no es la hora de andar chismeando, hablando mal de alguien. Esta es la hora de concentrarnos en una sola cosa, en el derramamiento del Espíritu Santo, en la revelación de adoración, alabanza, en la oración que produce milagros. Esta es la hora de tener una explosión de la gloria y el Espíritu Santo. Allá arriba todos ustedes que están sentados allá arriba, todo el mundo póngase de pie, todo aquel que quiere esperar la venida del Señor, allá arriba en los graderíos. Use sus manos, use su boca,
manos a sus pies. Todo aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, no ha sido sellado con el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo que sucedió en la hora tercera es para nosotros, la iglesia de la hora undécima. All right, ábranme aquí. Todo aquel que no tiene el sello del Espíritu Santo va a venir aquí a la mitad. Háblense, si ya lo tienen, pónganse a un lado. Los que no tienen el sello, aquí, hagan una línea grande en este lado aquí. Necesitan sanidad, póngase a los costados. Sanidad, cualquier enfermedad. Quiere dirección para su vida, tiene un llamado al ministerio, quiere hacer algo poderoso en la hora undécima con su vida, póngase aquí a los costados. Espíritu Santo aquí en la mitad. Help me out. I'm gonna give them orders, and I'm gonna tell them to raise their hand. Help me to count something. Help me to count who sits among them. ¿Están listos? El Espíritu Santo es para ustedes. Es un don, mija. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? ¿Quiere el sello? Lo va a recibir. Todos quieren el sello del Espíritu Santo. Es para ustedes. Vamos a orar la oración de arrepentimiento. En esa oración usted se limpia todo pecado no confesado. No, porque sin arrepentimiento, sin limpieza de la casa, el Espíritu no puede entrar. Esa primera cosa. La segunda cosa, voy a hablar la palabra de fe. Y cuando esa palabra de fe salga, usted va a levantar las manos y va a comenzar a decir: aleluya, te alabo. Y de repente no va a hablar español o cualquier otro idioma, va a comenzar a hablar en lengua de tartamudo, en lengua celestial. Usted no se preocupe. En ese instante Dios lo ha sellado con el Espíritu Santo y está listo para el encuentro con su Señor. ¿Entendieron? Levante sus manos. Todo mundo ayúdeme a orar la oración de arrepentimiento allá arriba, en todos los anillos, aquí atrás. Bendito Padre Celestial, hemos predicado tu palabra, Señor. Honra tu palabra con el derramamiento de la visitación de la tercera hora, Señor. Honra, Señor, con la visitación de la sexta hora, una adoración genuina y verdadera. Honranos, Señor, con la visitación de la novena hora, esa revelación de la oración que produce lo sobrenatural, prodigios, maravillas, sanidades, milagros. Honra, Señor, la palabra. En este instante nos limpiamos, nos arrepentimos, todo pecado sale, toda inmundicia sale. Me aparto, Señor, de toda práctica pecaminosa, doy la espalda al mundo y comienzo a caminar hacia Jesucristo. Hoy se acabó mi conexión con el pecado y el mundo y me conecto con Jesucristo a través del arrepentimiento. En el nombre del Señor Jesús, levante sus manos en la autoridad del nombre de Jesús y la palabra de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Abre tu boca, abre tu boca, alábale. Abre tu boca, comienza a hablar. Abre lenguas. Abre lenguas, abre lenguas. Allá atrás, eso, aquí al frente, aquí, acá,